Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. El episodio de hoy promete ser verdaderamente transformador, ya que nos sumergiremos en un libro que ha revolucionado la manera en que entendemos y manejamos la incertidumbre en nuestras vidas. Domar el riesgo de Marcelo Romeo. En un mundo donde la única constante es el cambio, donde las decisiones que tomamos tienen consecuencias cada vez más complejas, entender cómo gestionar el riesgo se ha convertido en una habilidad fundamental. Este libro no es simplemente otro manual de gestión de riesgos, es una guía práctica y revolucionaria que nos enseña a navegar la incertidumbre con confianza y sabiduría. Marcelo Romeo, con su vasta experiencia en gestión de riesgos y su profundo entendimiento de la psicología humana, nos presenta un enfoque único que combina principios prácticos con insights psicológicos profundos. A lo largo de este episodio, exploraremos los conceptos más transformadores del libro, desglosándolos en 10 puntos fundamentales que cambiarán tu perspectiva sobre el riesgo y la toma de decisiones. Comenzamos nuestro viaje explorando lo que Marcelo Romeo describe como la verdadera naturaleza del riesgo. En nuestra sociedad, hemos desarrollado una relación compleja y a menudo contradictoria con el riesgo. Lo tememos, lo evitamos, y sin embargo, paradójicamente, es precisamente a través del riesgo que llegamos a nuestros mayores logros y descubrimientos. Romeo nos invita a reconsiderar nuestra comprensión fundamental del riesgo. No como un enemigo a evitar, sino como una realidad constante que debemos aprender a comprender y gestionar. El autor nos lleva a través de una reveladora exploración de cómo el riesgo ha sido el catalizador de los mayores avances de la humanidad. Desde los primeros exploradores que se aventuraron más allá de los límites conocidos del mundo, hasta los pioneros modernos de la tecnología que están redefiniendo los límites de lo posible. Consideremos, por ejemplo, el caso de SpaceX. Cuando Elon Musk decidió invertir prácticamente toda su fortuna en crear una empresa espacial privada, los expertos lo consideraron una locura. El riesgo era astronómico, tanto en términos financieros como tecnológicos. Sin embargo, Musk no evitó el riesgo, lo estudió, lo comprendió y desarrolló estrategias para gestionarlo. El resultado ha sido una revolución en la industria espacial que ha reducido dramáticamente el costo de los lanzamientos espaciales y ha abierto nuevas posibilidades para la exploración espacial. Romeo nos enseña que esta misma lógica se aplica a nuestra vida cotidiana. Cada decisión importante que tomamos, desde cambiar de carrera hasta iniciar una relación, conlleva riesgos. La clave no está en evitarlos, sino en desarrollar las herramientas y la mentalidad adecuada para evaluarlos y gestionarlos de manera efectiva. El segundo concepto fundamental que Romeo introduce es el mapa mental del riesgo, una herramienta revolucionaria que transforma nuestra manera de visualizar y comprender los diferentes tipos de riesgo que enfrentamos. Este mapa no es un simple diagrama, es una estructura cognitiva completa que nos permite navegar la incertidumbre con mayor claridad y precisión. Imaginemos por un momento que somos exploradores en un territorio desconocido. Sin un mapa, cada paso sería potencialmente peligroso, cada decisión estaría basada puramente en intuición. El mapa mental del riesgo que Romeo propone funciona de manera similar, nos proporciona puntos de referencia, nos ayuda a identificar patrones y nos permite tomar decisiones más informadas. Este mapa se estructura en diferentes dimensiones interconectadas. Romeo nos guía a través de los riesgos financieros, que afectan nuestros recursos económicos, los riesgos operativos, que impactan en nuestras actividades diarias, los riesgos estratégicos, que pueden afectar nuestros objetivos a largo plazo, y los riesgos reputacionales, que influyen en cómo somos percibidos por los demás. Pero lo verdaderamente innovador del enfoque de Romeo es cómo estos diferentes tipos de riesgos se entrelazan y se influyen mutuamente. Por ejemplo, pensemos en un médico que está considerando abrir su propia clínica. El riesgo financiero de la inversión inicial está íntimamente conectado con el riesgo reputacional de establecerse como profesional independiente. El riesgo operativo de gestionar un negocio se entrelaza con el riesgo estratégico de elegir la ubicación y especialización correcta. El autor nos muestra cómo este mapa mental nos permite no solo identificar los riesgos de manera más efectiva, sino también entender sus interrelaciones y efectos cascada. Es como tener una vista aérea de nuestro territorio de decisiones, permitiéndonos ver no solo los obstáculos inmediatos, sino también las oportunidades y amenazas que se encuentran más adelante en nuestro camino. En este tercer punto crucial de nuestro análisis, Marcelo Romeo nos sumerge en las profundidades de la psicología del riesgo, revelando cómo nuestras emociones y sesgos cognitivos influyen fundamentalmente en nuestra percepción y gestión del riesgo.
El autor desentraña magistralmente la compleja red de factores psicológicos que afectan nuestra toma de decisiones frente a la incertidumbre. Romeo nos explica que nuestro cerebro ha evolucionado para detectar y responder al riesgo de manera instintiva, un mecanismo que fue crucial para nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, en el mundo moderno, estas respuestas instintivas pueden llevarnos a tomar decisiones subóptimas. Por ejemplo, tendemos a sobrereaccionar ante riesgos inmediatos y visibles, como el miedo a volar, mientras subestimamos riesgos más sutiles pero potencialmente más peligrosos, como el sedentarismo o una dieta poco saludable. El autor nos presenta el fascinante concepto de la ilusión de control, un sesgo cognitivo que nos hace creer que tenemos más control sobre los eventos aleatorios de lo que realmente tenemos. Pensemos en los traders financieros que, después de una racha de éxitos, comienzan a creer que pueden predecir el mercado, solo para descubrir dolorosamente que sus éxitos anteriores podían deberse más a la suerte que a la habilidad. Romeo nos muestra cómo reconocer y contrarrestar estos sesgos es fundamental para una gestión efectiva del riesgo. Pero quizás el aspecto más revelador de este capítulo es cómo Romeo conecta nuestras experiencias pasadas con nuestra tolerancia al riesgo actual. Nuestras vivencias tempranas, el ambiente familiar, e incluso nuestra cultura influyen profundamente en cómo percibimos y manejamos el riesgo. Esta comprensión nos permite recalibrar conscientemente nuestra respuesta al riesgo, adaptándola a las necesidades reales de cada situación en lugar de dejarnos llevar por patrones automáticos de pensamiento. En el cuarto punto de nuestro análisis, Romeo nos introduce en el fascinante mundo de la cuantificación del riesgo, transformando lo que muchos consideran un arte abstracto en una ciencia práctica y aplicable. Sin embargo, el autor va más allá de las simples fórmulas matemáticas, mostrándonos cómo combinar el análisis cuantitativo con el juicio cualitativo para tomar mejores decisiones. La verdadera innovación en el enfoque de Romeo radica en su método para hacer tangible lo intangible. Nos enseña que todo riesgo, por abstracto que parezca, puede ser medido de alguna manera. Tomemos el ejemplo de una empresa que está considerando expandirse a un nuevo mercado internacional. El riesgo no solo involucra factores cuantificables como costos de entrada y proyecciones de ventas, sino también elementos más sutiles como diferencias culturales y regulatorias. Romeo introduce el concepto de escaleras de medición, una herramienta que nos permite convertir factores aparentemente no cuantificables en métricas manejables. Por ejemplo, para evaluar el riesgo cultural en una expansión internacional, podemos crear una escala que considere factores como la distancia del poder, el individualismo versus el colectivismo, y la aversión a la incertidumbre. Cada uno de estos factores puede ser puntuado y ponderado, proporcionando una base más objetiva para la toma de decisiones. El autor también aborda el papel crucial de la incertidumbre en nuestras mediciones. Nos muestra que la precisión absoluta es menos importante que la consistencia y la honestidad en nuestras evaluaciones. Romeo argumenta convincentemente que es mejor tener una estimación aproximada pero honesta que una medición precisa pero engañosa. Utiliza el ejemplo del desarrollo de software, donde las estimaciones de tiempo y recursos son notoriamente difíciles. En lugar de pretender una precisión imposible, nos enseña a trabajar con rangos y probabilidades, incorporando la incertidumbre en nuestros cálculos de manera explícita. Un aspecto particularmente valioso de este capítulo es cómo Romeo conecta la cuantificación con la comunicación del riesgo. Nos muestra que las métricas y mediciones no son solo herramientas para el análisis, sino también poderosos instrumentos de comunicación que nos permiten alinear expectativas y tomar decisiones colectivas más informadas. El autor enfatiza que la cuantificación efectiva del riesgo no busca eliminar el juicio humano, sino proporcionarle un marco más estructurado y objetivo para operar. En este quinto punto fundamental, Romeo nos introduce en el arte y la ciencia de la mitigación del riesgo, revelando que la verdadera maestría no está en eliminar todos los riesgos, sino en desarrollar estrategias inteligentes para reducir su impacto potencial. El autor nos presenta un marco de trabajo innovador que va más allá de las típicas respuestas reactivas al riesgo. Romeo comienza este capítulo con una analogía fascinante del sistema inmunológico humano. Al igual que nuestro cuerpo no intenta eliminar todos los patógenos, sino desarrollar defensas efectivas contra ellos, una estrategia de mitigación de riesgos exitosa no busca crear un ambiente libre de riesgos, sino construir sistemas robustos que puedan responder efectivamente a las amenazas. El autor nos presenta el concepto de capas de protección adaptativas, una estrategia que ha revolucionado la forma en que las organizaciones más exitosas del mundo manejan el riesgo. Tomemos como ejemplo el caso de Toyota y su sistema de producción.
Cuando la compañía enfrentó una crisis mayor en 2010 debido a problemas de calidad, no respondió simplemente añadiendo más controles de calidad. En su lugar, implementó un sistema multinivel de protección que incluía mejoras en el diseño, cambios en los procesos de producción, entrenamiento avanzado del personal y un sistema de respuesta rápida ante incidentes. Romeo enfatiza que la mitigación efectiva del riesgo debe ser proactiva y no reactiva. Nos muestra cómo desarrollar lo que él llama anticipación estratégica, la capacidad de identificar y prepararse para los riesgos antes de que se materialicen. Esta aproximación no solo reduce la probabilidad de que ocurran eventos adversos, sino que también minimiza su impacto cuando inevitablemente suceden. Un aspecto particularmente valioso de este capítulo es cómo Romeo aborda el concepto de riesgo residual, aquellos riesgos que permanecen incluso después de implementar medidas de mitigación. El autor nos enseña que reconocer y aceptar la existencia del riesgo residual es crucial para desarrollar estrategias de mitigación realistas y efectivas. En el sexto punto de nuestro análisis, Romeo nos sumerge en uno de los aspectos más cruciales y a menudo pasados por alto en la gestión del riesgo, la cultura organizacional y su impacto en cómo percibimos, comunicamos y manejamos el riesgo. El autor argumenta convincentemente que la mejor estrategia de gestión de riesgos del mundo fallará si no está respaldada por una cultura organizacional adecuada. Romeo nos introduce al concepto de inteligencia colectiva del riesgo, la capacidad de una organización para identificar, comunicar y responder a los riesgos de manera coordinada y efectiva. Nos muestra cómo empresas como Netflix han construido culturas que no solo toleran el riesgo, sino que lo abrazan como una fuente de innovación y crecimiento. La famosa cultura de libertad y responsabilidad de Netflix no es un accidente, sino el resultado de una cuidadosa construcción de un ambiente donde los empleados se sienten seguros tomando riesgos calculados. El autor profundiza en lo que él llama los pilares de una cultura de riesgo saludable: transparencia, responsabilidad compartida y aprendizaje continuo. A través de ejemplos concretos, nos muestra cómo estas características se manifiestan en organizaciones exitosas. Por ejemplo, cuando Google implementó su famoso programa Project Oxygen para mejorar el liderazgo, creó un ambiente donde los errores no solo eran aceptados, sino vistos como oportunidades de aprendizaje valiosas. Uno de los aspectos más reveladores de este capítulo es cómo Romeo aborda el papel del liderazgo en la creación de una cultura de riesgo saludable. Los líderes, nos dice, no solo deben predicar con el ejemplo, sino también crear espacios seguros donde los miembros del equipo puedan expresar sus preocupaciones sobre los riesgos sin temor a represalias. El autor comparte el caso de Ed Catmull en Pixar, quien institucionalizó las notas de Brain Trust, un proceso donde las críticas honestas y directas son no solo permitidas sino activamente alentadas, creando así una cultura donde los riesgos creativos pueden ser discutidos y gestionados abiertamente. Romeo también explora el concepto de memoria organizacional del riesgo, la capacidad de una organización para aprender de sus experiencias pasadas con el riesgo y aplicar esas lecciones a situaciones futuras. Nos muestra cómo organizaciones como la NASA han desarrollado sistemas sofisticados para capturar y compartir las lecciones aprendidas de cada misión, creando así una base de conocimiento colectiva que mejora constantemente su capacidad para gestionar riesgos complejos. En el séptimo punto de nuestro análisis, Romeo nos presenta una perspectiva revolucionaria sobre la relación simbiótica entre la innovación y el riesgo. El autor desmantela la idea común de que el riesgo es un obstáculo para la innovación, mostrándonos en cambio cómo el riesgo bien gestionado puede convertirse en un catalizador poderoso para el progreso y la creatividad. Romeo comienza este fascinante capítulo recordándonos que toda innovación significativa en la historia de la humanidad ha surgido de alguien dispuesto a asumir riesgos calculados. Nos transporta al momento en que el equipo de Apple decidió eliminar el teclado físico del iPhone original, una decisión que parecía extremadamente arriesgada en ese momento. Los expertos de la industria predijeron que sería un fracaso catastrófico, argumentando que los consumidores nunca abandonarían sus teclados físicos. Sin embargo, esta decisión arriesgada no fue producto de la imprudencia, sino de un cuidadoso proceso de evaluación y gestión del riesgo. El autor introduce el concepto de zonas de riesgo productivo, espacios donde el nivel de riesgo es lo suficientemente alto como para impulsar la innovación, pero no tan elevado como para amenazar la supervivencia de la organización. Nos muestra cómo empresas como Amazon han dominado el arte de operar en estas zonas. Jeff Bezos frecuentemente habla de cómo Amazon está dispuesta a realizar experimentos audaces, sabiendo que muchos fallarán, pero entendiendo que los éxitos compensarán con creces las pérdidas. El lanzamiento de Amazon Web Services es un ejemplo perfecto, fue una apuesta arriesgada que transformó no solo a Amazon sino a toda la industria tecnológica.
Romeo profundiza en lo que él llama el ciclo virtuoso de la innovación controlada, donde cada riesgo calculado que tomamos nos proporciona aprendizajes valiosos que mejoran nuestra capacidad para evaluar y gestionar riesgos futuros. Este ciclo se convierte en una ventaja competitiva sostenible, permitiendo a las organizaciones innovar de manera más efectiva y consistente que sus competidores. Particularmente revelador es el análisis que hace Romeo sobre cómo las organizaciones pueden crear laboratorios de riesgo controlado, espacios donde nuevas ideas pueden ser probadas y refinadas con riesgos limitados antes de ser implementadas a gran escala. Google, por ejemplo, ha perfeccionado este enfoque con su famoso sistema de lanzamientos graduales, donde las nuevas características se prueban primero con un pequeño porcentaje de usuarios antes de expandirse globalmente. En el octavo punto, Romeo aborda uno de los aspectos más desafiantes y cruciales de la gestión del riesgo, la comunicación efectiva. El autor argumenta que la mejor evaluación y estrategia de riesgo del mundo puede fracasar si no se comunica de manera efectiva a todas las partes interesadas. Romeo comienza este capítulo con una observación penetrante: la comunicación del riesgo no es simplemente transmitir información sobre peligros potenciales, es un arte que requiere entender profundamente la psicología humana y las dinámicas organizacionales. Nos presenta el caso de la crisis de Johnson & Johnson con el Tylenol en 1982, considerada el estándar dorado en comunicación de crisis. La empresa no solo manejó el riesgo técnico retirando el producto del mercado, sino que también manejó magistralmente la comunicación, manteniendo informado al público de manera transparente y tomando medidas visibles para proteger a los consumidores. El autor introduce el concepto de cascadas de comunicación de riesgo, un marco que describe cómo la información sobre riesgos debe fluir a través de diferentes niveles de una organización y hacia las partes interesadas externas. Nos muestra cómo empresas como Patagonia han dominado este arte, comunicando abiertamente los riesgos ambientales en su cadena de suministro y convirtiendo lo que podría ser una vulnerabilidad en una fortaleza de marca. Una de las contribuciones más valiosas de Romeo en este capítulo es su análisis de los puntos ciegos comunicacionales, áreas donde la información sobre riesgos tiende a perderse o distorsionarse. El autor nos muestra cómo identificar y superar estos puntos ciegos a través de lo que él llama redundancia inteligente, la práctica de comunicar información crítica a través de múltiples canales y formatos para asegurar que llegue y sea comprendida por todas las audiencias relevantes. Romeo también aborda el delicado balance entre transparencia y prudencia en la comunicación del riesgo. Usando el ejemplo de las actualizaciones de seguridad en la industria tecnológica, nos muestra cómo las empresas deben navegar el complejo acto de equilibrio entre mantener informados a los usuarios sobre vulnerabilidades potenciales sin proporcionar un manual para posibles atacantes. En el noveno punto de nuestro análisis, Romeo nos transporta al fascinante mundo donde la tecnología está transformando radicalmente la manera en que entendemos y gestionamos el riesgo. El autor nos muestra cómo las herramientas modernas no solo están cambiando nuestras capacidades de análisis, sino que también están creando nuevos tipos de riesgos que debemos aprender a navegar. Romeo comienza este revelador capítulo explorando cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando la identificación y evaluación de riesgos. Nos presenta el caso de cómo las aseguradoras modernas están utilizando algoritmos sofisticados para predecir riesgos con una precisión sin precedentes. Por ejemplo, empresas como Progressive han implementado sistemas telemáticos que analizan los patrones de conducción en tiempo real, permitiendo una evaluación más precisa y personalizada del riesgo en seguros de automóviles. El autor introduce el concepto de riesgo digital amplificado, explicando cómo la interconectividad de nuestros sistemas modernos puede crear efectos cascada que amplifican los riesgos de manera exponencial. El caso del ataque de ransomware a Colonial Pipeline en 2021 sirve como un poderoso ejemplo de cómo un solo incidente de ciberseguridad puede tener repercusiones que afectan a millones de personas y causan pérdidas económicas masivas. Particularmente fascinante es el análisis de Romeo sobre cómo la tecnología está democratizando la gestión del riesgo. Las herramientas que alguna vez estuvieron disponibles solo para grandes corporaciones ahora están al alcance de pequeñas empresas y particulares. Plataformas como StratAtlas han transformado la manera en que las startups manejan sus riesgos financieros y regulatorios, permitiéndoles operar con un nivel de sofisticación previamente inaccesible para empresas de su tamaño. Romeo también aborda el concepto de resiliencia digital, mostrándonos cómo las organizaciones modernas deben desarrollar sistemas que no solo resistan los ataques y fallos, sino que también aprendan y se adapten a partir de ellos. Netflix, con su famoso Chaos Monkey,
un programa que intencionalmente causa fallos en su infraestructura para probar y mejorar su resiliencia, ejemplifica perfectamente este enfoque proactivo hacia la gestión del riesgo tecnológico. En el 10º y último punto de nuestro recorrido, Romeo culmina su análisis con una profunda reflexión sobre el papel del liderazgo en la gestión del riesgo moderno. El autor argumenta que en un mundo cada vez más complejo e interconectado, los líderes deben desarrollar nuevas competencias y perspectivas para navegar efectivamente el panorama del riesgo. Romeo comienza este capítulo final con una poderosa observación: el liderazgo en la era del riesgo no se trata solo de tomar decisiones valientes, sino de crear entornos donde toda la organización pueda participar efectivamente en la identificación y gestión de riesgos. Nos presenta el caso de Satya Nadella en Microsoft, quien transformó la cultura de la empresa de una mentalidad de saber todo a una de aprender todo, permitiendo que la organización se adaptara mejor a los riesgos emergentes en un paisaje tecnológico en rápida evolución. El autor introduce el concepto de liderazgo adaptativo del riesgo, un modelo que combina la visión estratégica con la flexibilidad táctica. Este enfoque se ilustra perfectamente en cómo Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, manejó la crisis del COVID-19 en las primeras etapas de la pandemia. Su capacidad para combinar decisiones firmes basadas en datos con una comunicación empática y clara demostró cómo el liderazgo moderno debe integrar tanto la gestión técnica del riesgo como su dimensión humana. Romeo profundiza en lo que él llama los 3 horizontes de liderazgo en riesgo: la gestión del presente, la preparación para el futuro cercano y la anticipación del futuro lejano. Nos muestra cómo líderes como Murray Barra de General Motors han navegado estos 3 horizontes simultáneamente, gestionando crisis inmediatas mientras transforman sus organizaciones para enfrentar los riesgos futuros, como ejemplifica el compromiso de GM con la transición hacia vehículos eléctricos. Especialmente valioso es el análisis que hace Romeo sobre la importancia de la humildad estratégica en el liderazgo moderno. En un mundo donde la incertidumbre es la norma, los mejores líderes son aquellos que reconocen los límites de su conocimiento y crean sistemas que aprovechan la inteligencia colectiva de sus organizaciones. El autor cita el ejemplo de Ray Dalio y su principio de meritocracia de ideas en Bridgewater Associates, donde incluso las decisiones del CEO están sujetas a un riguroso proceso de desafío y validación. Romeo concluye este capítulo, y el libro, recordándonos que el verdadero arte del liderazgo en la era del riesgo no es eliminar la incertidumbre, sino crear organizaciones que puedan prosperar en medio de ella. Nos muestra que los líderes más efectivos son aquellos que pueden equilibrar la audacia con la prudencia, la visión con la ejecución, y la confianza con la humildad. Al llegar al final de nuestro viaje a través de domar el riesgo, es imposible no sentirse transformado por la profundidad y la practicidad de las enseñanzas de Marcelo Romeo. Este libro no es simplemente un manual de gestión de riesgos, es una invitación a repensar fundamentalmente nuestra relación con la incertidumbre y las decisiones que tomamos en nuestra vida. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo el riesgo, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento y el éxito cuando se comprende y se gestiona adecuadamente. Desde la naturaleza fundamental del riesgo hasta el desarrollo de un mapa mental completo para navegarlo, Romeo nos ha proporcionado un marco de trabajo invaluable para mejorar nuestra toma de decisiones. Como siempre enfatizamos en Obcast, este episodio ha sido solo una ventana al brillante trabajo de Marcelo Romeo. Aunque hemos profundizado en los conceptos más transformadores, la riqueza completa de sus ideas y la profundidad de su análisis solo pueden apreciarse plenamente al sumergirse en la obra completa. Los invito encarecidamente a que le den una oportunidad a este libro transformador. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para conseguirlo. Domar el riesgo no es solo un libro más sobre gestión de riesgos, es una guía fundamental para cualquier persona que busque navegar con éxito en un mundo cada vez más complejo e incierto. Recuerden siempre que el verdadero valor del conocimiento se encuentra en la profundidad de la exploración, no en los resúmenes. Esta obra es una lectura esencial para todo aquel que busque mejorar su capacidad de toma de decisiones y su comprensión del riesgo en todas sus dimensiones. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando ideas transformadoras que pueden cambiar nuestras vidas. Hasta pronto.